Entonces, damos inicio esta tarde, este martes 8 de noviembre, a este curso anual que hacemos como Liga Chilena contra la Epilepsia, sobre epilepsia, y está dirigido especialmente a médicos no especialistas y a becados de neurología, psiquiatría, pediatría, etcétera, todos los interesados en este tema. Hoy día, que es la primera semana, vamos a partir con las primeras 2 clases, y a lo largo de las distintas semanas nos va a estar acompañando el doctor Tomás Mesa y el doctor Jorge Fester, ambos directores de este curso. Entonces, la idea es que puedan acceder ustedes a la certificación de esta actividad educativa, y para esa certificación los requisitos son tener un 75% de asistencia, es decir, estar presente al menos en 3 de las 4 semanas de manera sincrónica, y aprobar un test final que es enviado a sus correos electrónicos, ¿ya? Vamos a tener un espacio para preguntas, así que las preguntas que tengan en relación a los temas que se van a ir tocando el día de hoy, las pueden escribir en el panel de preguntas, y se van a desarrollar en la mesa redonda que vamos a tener hoy día un poquito más tarde. Para dar inicio a esta primera semana, vamos a partir con 2 clases, y en la primera clase voy a dejar con ustedes a nuestra primera expositora, la doctora Carmen Paz Pérez, neuropediatra, y ella nos va a estar hablando con la primera clase sobre introducción y conceptos básicos del diagnóstico. Bienvenida, doctora, y iniciamos así este primer curso. Muchas gracias, Loreto. Saludos a todos los presentes por participar en este curso. Voy a compartir mi pantalla. Está inhabilitada la posibilidad de compartir. Así que, si me habilitan. Ahí está listo. Ahí sí, ya ahí sí puedo compartir. Súper. Perfecto. Vamos a ver acá. Ahí. Muy bien, entonces yo les voy a presentar actualmente solo temas básicos en relación a la epilepsia. Perdón, disculpe. Ahí sí. Temas básicos en relación al concepto de epilepsia y su diagnóstico. Vamos a partir con epidemiología de la epilepsia, conceptos básicos, diagnóstico, etiología, algunos diagnósticos diferenciales y algunos videos que puedan ser un poco más representativos y sirvan para afianzar un poco más el conocimiento, y conclusiones finales. Bueno, a manera de introducción puedo contarles que el 10% de la población general tendrá una crisis epiléptica en su vida, ¿ya? Las crisis se distribuyen de manera bimodal y las 2 primeras décadas de la vida predominan, luego disminuye y vuelve a aumentar a partir de la 6ª década. Por lo tanto, los mayores riesgos son en los extremos de la vida, que serían el periodo neonatal y en el periodo de adulto mayor. La incidencia de epilepsia en la población general a nivel mundial es de un 0,5 a un 1%, y en Chile tenemos una incidencia de 114 por 100.000 habitantes por año y una prevalencia de 10,817 por 1.000 habitantes por año. Recordando conceptos básicos, esto voy a pasarlo rápido porque asumo que muchos de ustedes ya lo saben. Todo lo que vamos a hablar se enmarca dentro de la bóveda craneana, donde está el cerebro. Ya acá tenemos un corte sagital del cerebro donde vemos su distribución, pero acá no solamente vemos el cerebro, sino que también vemos el encéfalo, que está compuesto por cerebro, tronco encefálico y cerebelo. Este cerebro tiene 2 hemisferios, separados entre ellos por una estructura central que se llama cuerpo calloso. En realidad es la estructura que los une más bien. Y el cerebro además está funcional anatómicamente dividido en lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, y cada uno de estos lóbulos tiene una función específica. Importante ir a mirar más en detalle. Si hacemos un corte a este cerebro, miramos su estructura interna, vemos que por fuera está la sustancia gris, por dentro la sustancia blanca. Y si hacemos un corte más fino aún a
la corteza cerebral, que es donde está la sustancia gris, podemos ver que esta corteza está compuesta por capas, es estratificada, está organizada. Está dividida en distintas capas, distintas células van posicionándose en distintos niveles. Los cuerpos neuronales en la sustancia gris y los axones en la sustancia blanca. Las neuronas entre ellas se unen a través de sinapsis químicas. Una neurona presináptica se une con una neurona postsináptica a través de la hendidura sináptica. Y otro concepto importante es que cada lóbulo no funciona en forma separada, en forma autónoma, sino que funciona como un sistema de redes, ¿ya? Intercomunicadas entre ellas. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente que presenta un evento inusual, llamativo, que no sabemos a qué corresponde, esto podría, en términos generales, ser un trastorno paroxístico. Ahora, no todo trastorno paroxístico, no todo evento inusual, anormal que presente un paciente va a ser sinónimo de una crisis epiléptica, ¿ya? Por lo tanto, tenemos el concepto de un trastorno paroxístico epiléptico y no epiléptico. Cuando hablamos de un trastorno paroxístico epiléptico, hablamos el concepto de crisis epiléptica en sí, y esta es la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala excesiva o simultánea en el cerebro. Y un trastorno paroxístico no epiléptico es un evento que es de origen cerebral, pero no se desencadena por una descarga anormal, excesiva y desordenada de una población neuronal. Importante este concepto porque la frecuencia de los trastornos paroxísticos no epilépticos es muy, digamos, está muy por sobre la frecuencia de las crisis epilépticas, ¿ya? Si ahondamos un poco más en este concepto de trastorno paroxístico epiléptico, ¿ya? O de crisis epiléptica, es importante hacer una diferenciación entre una crisis epiléptica que es provocada o sintomática aguda, una crisis epiléptica que es no provocada, y en el caso de los niños también tenemos otro concepto que son las crisis febriles. Es importante hacer esta diferenciación porque el tratamiento y el riesgo de recurrencia de cada una de estas entidades es distinto. En el caso de una crisis epiléptica provocada o sintomática aguda, ¿ya? Esta puede ser causada por cuadros infecciosos, tóxico-metabólicos o algunas lesiones cerebrales, ¿ya? Y se define como secundaria a estímulos agudos intra o extracerebrales que pueden no recurrir si la causa subyacente se remueve o el fenómeno agudo ha finalizado. O sea, podría ser un fenómeno aislado y donde yo logro en forma inmediata identificar una causa específica. Acá puse algunos ejemplos, por ejemplo, hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, diarrea por rotavirus en el caso de los niños, que es una causa frecuente de crisis sintomáticas agudas, algún tumor cerebral, entre otros. Por otro lado, tenemos el concepto de crisis febril, que esto se da en el contexto de un niño entre 6 meses y 6 años de edad. Se presentan un 2 a un 4% de los menores de 5 años, y son crisis que se asocian a temperatura superior a 38 grados. Se excluyen en este caso si el paciente está con una infección del sistema nervioso central, si hay una anomalía metabólica sistémica aguda, y no hay antecedentes de crisis afebriles previas, ¿ya? Puesto que si yo tengo una crisis afebril previa y tengo una crisis febril, podríamos estar en el contexto de una crisis epiléptica gatillada por fiebre, y eso sería ya dentro del concepto de epilepsia. Y estas se dividen en simples y complejas, y van a depender si son generalizadas o focales, si duran más o menos de 15 minutos, y si recidivan dentro de las primeras 24 horas. Y tenemos también el concepto de crisis epiléptica no provocada, ¿ya? Es esta donde no logro identificar un gatillante o una causa directa aguda, ¿ya? Esta crisis epiléptica única, no provocada, podría ser la primera manifestación de una epilepsia, o podría tratarse de un evento aislado y que no se va a repetir en el tiempo, ¿ya? Y, importante, el riesgo de presentar una segunda crisis epiléptica no provocada después de haber tenido una primera es de un 40 a un 52%. Por otro lado, si yo tengo crisis epilépticas no provocadas repetidas, ¿ya? Luego de haber tenido una segunda crisis, el riesgo de tener una tercera aumenta a un 60 o un 90%. Y es aquí la importancia, porque aquí recién aparece el concepto de epilepsia. Por lo tanto, la ILAE acuñó el año 2014 el concepto de epilepsia como una enfermedad neurológica crónica que se caracteriza por alteraciones de la corteza cerebral y determina una predisposición duradera a tener crisis epilépticas espontáneas.
trae consecuencias sociales, psicológicas, cognitivas y neurobiológicas. Y ya el año 2017 se definió como una enfermedad cerebral con una predisposición persistente a generar crisis epilépticas en el tiempo y propuso 3 características principales: que haya al menos 2 crisis no provocadas, con más de 24 horas de separación entre una y otra, que pueda tener yo una crisis no provocada y una probabilidad de presentar una nueva crisis similar al riesgo de recurrencia, o sea, al menos un 60% tras la aparición de 2 crisis. Puedo tener una crisis no provocada y hay otro factor asociado que aumenta el riesgo de recurrencia a más de un 60%. Entonces yo ahí podría hablar del concepto de epilepsia. Y lo otro es que diagnostiquemos un síndrome de epilepsia, ¿ya? Otra cosa muy importante, el diagnóstico de epilepsia es clínico, ¿ya? El diagnóstico se hace con la clínica. Yo no puedo diagnosticar epilepsia si no tengo una manifestación clínica o una repercusión clínica de esta epilepsia o de esta actividad epileptiforme, ¿ya? El último concepto que habíamos hablado recién del síndrome de epilepsia se da en el conjunto de signos y síntomas que suelen presentarse juntos, ya sea el tipo de crisis característica, el tipo de electro, las características típicas de las imágenes, edad de inicio, edad de remisión, desencadenante de crisis, cómo varía día y noche, la etiología, tratamiento y pronóstico. O sea, hay elementos en común que me permiten establecer síndromes de epilepsia. También puede haber comorbilidades típicas, discapacidad intelectual, alguna comorbilidad psiquiátrica, pero importante, no hay una correlación 1 a 1 con un diagnóstico etiológico. O sea, no significa que si yo diagnostico un tipo de síndrome epiléptico, tiene una única etiología, ¿ya? Más bien el hecho de establecer diagnósticos sindromáticos sirve para guiar el tratamiento. Acá les voy a poner un caso corto para ejemplificar. Mateo, de 5 meses, con antecedentes de síndrome de Down. La mamá observa desde hoy en la mañana un episodio al despertar que describen como que le doliera la guatita, donde su hijo flecta los brazos y piernas y se asocia a un quejido. La mamá dice que el día de hoy ha repetido similar episodio al menos unas 10 veces al día. Al interrogatorio dirigido, nota que pareciera que sonríe menos y le cuesta afirmar la cabeza desde hace unos días. Si uno es estricto en el concepto de epilepsia, uno dice, perfecto, tuvo varios episodios paroxísticos inusuales que podrían ser crisis, pero fueron todos dentro del mismo día, entonces no me cabe dentro del primer concepto de epilepsia. Pero, ojo, porque no hay más de 24 horas de separación entre un evento y otro. Pero también existe el concepto de que si yo tengo otros elementos de apoyo diagnóstico que son típicos y característicos, yo podría hacer el diagnóstico de epilepsia, y en este caso hay otro elemento importante a considerar, que nota que sonríe menos y cuesta firmar la cabeza de hace unos días, o sea, podría haber una regresión del desarrollo. Y si yo sumo eso, un electroencefalograma con una actividad típica de ipserritmia, un electroencefalograma hipervoltado con actividad multifocal, entonces yo podría configurar un síndrome de epilepsia, podría decir que este paciente tiene epilepsia a pesar de que ha tenido crisis dentro de un día. Aquí les puse un video, no es el paciente del caso, pero para ejemplificar los espasmos. ¿Ya? Este paciente tiene un síndrome de West y presenta espasmos infantiles. La triada clásica del West, espasmos infantiles, ipserritmia, tensión o regresión del neurodesarrollo, me permite hacer un diagnóstico de epilepsia habiendo iniciado las crisis hoy mismo. Segundo caso, tenemos a Lucía, de 8 años, una niña sana con antecedentes de crisis febriles simples en periodo lactante, presenta hace 2 días un episodio mientras duerme, más o menos 30 minutos, desde que partió durmiendo, despierta con imposibilidad de hablar y sensación extraña en la lengua, se asusta, va a la habitación de los padres en busca de ayuda. La mamá despierta y observa contracciones musculares en hemicara izquierda con salivación abundante, y Lucía solo logra comunicarse con gestos, pero no logra articular las palabras. Este episodio duró 1 minuto aproximadamente, se recupera por completo, y la madre relata que habría tenido algo similar una semana atrás. Entonces, tenemos un evento clínico que es típico de crisis epiléptica, ¿cierto? Focal, una crisis de hemicara izquierda, ¿ya? Por las características uno podría decir que está más o menos en la zona centrotemporal, por la localización de la manifestación, y que ha tenido un evento similar una semana atrás. O sea, tenemos 2 eventos separados por más de 24 horas que
son típicos de crisis. Yo con esto podría hacer el diagnóstico de epilepsia, y con esto yo podría partir tratamiento sin necesidad quizá de tener un electro alterado. Pero en esta paciente se encontró alteraciones al electroencefalograma y apareció actividad epileptiforme típica con espigas centrotemporales estereotipadas, por lo tanto aquí se hizo el diagnóstico de una epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales. ¿Ya? Algunas características que pongo ahí como para ejemplificar, no es el objetivo de esta presentación. Otro concepto importante que quería mencionarles es el concepto de encefalopatías epilépticas y del desarrollo, ¿ya? El concepto de encefalopatía epiléptica se refiere a la abundante actividad epileptiforme y que por sí misma interfiere con el desarrollo. Y esta va más allá del compromiso del desarrollo que yo podría esperar para una patología subyacente por sí sola. O sea, yo tengo un niño con una malformación cortical que podría eso generar que el paciente tenga retraso del desarrollo, pero además se suma que hay una epilepsia con mucha actividad epileptiforme y eso hace que el paciente se deteriore más de lo que yo esperaría solo por la malformación del desarrollo cortical. Hay retraso cognitivo, regresión del desarrollo, hay consecuencias psiquiátricas y conductuales, y la actividad epiléptica causa regresión en personas con desarrollo normal o con personas que tenían un retraso en desarrollo previo. El componente clave de este concepto es que la mejora de la actividad epileptiforme, ¿ya?, podría aliviar las consecuencias sobre el desarrollo. Entonces, tenemos el concepto de encefalopatía epiléptica y tenemos el concepto de encefalopatía del desarrollo, donde solo se produce un deterioro del desarrollo sin actividad epiléptica frecuente asociada con regresión o un mayor retraso del desarrollo, ¿ya? Eso ya lo habíamos mencionado. Y esta encefalopatía del desarrollo epiléptica, donde encontramos ambas cosas simultáneamente en un paciente, ambos factores desempeñan una función, y a menudo no es posible determinar si es más importante el componente epiléptico o el evolutivo para contribuir a que se presente la enfermedad del paciente, ¿ya? Esto puede observarse a lo largo de un espectro de gravedad en todas las epilepsias y puede presentarse a cualquier edad. Y otro concepto importante es el de epilepsia autolimitada, ¿ya? Antes se hablaba de epilepsias benignas, ese concepto se eliminó, ¿ya? ¿Por qué? Porque la epilepsia genera un impacto asociado a las comorbilidades de este y el estigma. O sea, incluso epilepsias que por su tratamiento, por su buena respuesta a tratamiento, por su tiempo de duración o remisión, andan relativamente bien, igual esto tiene un impacto en la calidad de vida del paciente, ¿ya? Y el hecho de llamarla benigna subestima la carga de la comorbilidad y el estigma, ¿ya? El estigma, que lo describimos como un conjunto de actitudes y creencias desfavorables que desacreditan o rechazan a una persona o a un grupo por considerarlas diferentes, ¿ya? Y esto tiene consecuencias en la forma en que el paciente se percibe a sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, benigno como descriptor de epilepsia se sustituye por autolimitada y también como fármaco sensible, ¿ya? Autolimitado porque hay una probable resolución espontánea de un síndrome epiléptico, y fármaco sensible porque es probable que este síndrome se controle con la terapia antiepiléptica adecuada. Acá les muestro una clasificación que es más bien antigua, ya que se clasificaba acorde a la edad, pero se clasificaba en forma global según el tipo de síndrome epiléptico, ¿ya? Hoy en día, esto para que después ustedes lo revisen con calma, porque no es el objetivo de esta presentación detallarlo cada uno, hay una publicación ya de este año de la ILAE, donde hace una clasificación de los síndromes epilépticos neonatales, los describe asociado a los que son autolimitados, a las encefalopatías epilépticas y a las etiologías específicas. También están los síndromes epilépticos de la niñez, de inicio de la niñez, también clasificados por autolimitados, epilepsias generalizadas genéticas y encefalopatías del desarrollo. Un detalle acá de las epilepsias generalizadas genéticas, donde ahí se involucra la epilepsia de ausencia infantil, juvenil, mioclónica juvenil y con crisis únicas al despertar. Y también síndromes epilépticos de edad variable, ¿ya? Esta es la nueva clasificación, por lo tanto es importante que puedan revisar en detalle qué síndrome está incluido dentro de cada una de ellas, en qué consiste cada síndrome, aunque en las presentaciones posteriores del curso se va a detallar cada uno de ellos. Otro concepto importante, el concepto de convulsión o síndrome convulsivo. Es muy frecuente escuchar que se describe el paciente convulsionó, el paciente tuvo una convulsión, y la descripción queda ahí, nadie detalla aún más
qué fue lo que ocurrió con el paciente, ¿ya? Importante, el concepto de convulsión es una crisis epiléptica con componente motor, o sea, una crisis tónica, una crisis clónica, tónico-clónica o mioclónica, ¿ya? Si el paciente tiene una crisis de desconexión, eso no es una convulsión. Y acá les pongo todos los tipos de crisis epilépticas que existen, ¿ya? Y ahí encerrado en un círculo son las que tienen componente motor, o sea, la convulsión, la típica llamada convulsión. Por eso es que es mejor cuando yo voy a describir una crisis, describir, el paciente tuvo una crisis epiléptica caracterizada por describir lo que observé, y eso va a permitir desde el punto de vista semiológico, digamos, clasificar de mejor manera qué tipo de crisis fue. Este es un resumen de la clasificación que propuso la ILAE el 2017, las clasifica en crisis de inicio focal, o sea, de inicio en una zona específica del cerebro, crisis de inicio generalizado donde hay un compromiso global de todo el cerebro y de inicio desconocido. Y dentro de ellas, crisis con componente motor y crisis sin componente motor. Aquí les muestro un video, un paciente está haciendo sus tareas y de repente se desconecta, queda mirando fijo, parpadeo, detiene su actividad, dura unos segundos y se recupera rápidamente. Este es un ejemplo típico de una crisis generalizada tipo ausencia. Otra crisis que les muestro acá, inicia con algunas mioclonías de brazos, posteriormente evoluciona a clonías y una hipertonía generalizada. Entonces acá tenemos una paciente con una crisis tónico-clónica generalizada. Aquí tenemos otra crisis, donde la paciente adopta una postura asimétrica de las extremidades superiores, una postura tónica asimétrica. Es una crisis focal y probable inicio en área motora suplementaria. Ahí tiene un poquito de automatismo también. Y acá tenemos una crisis focal, donde se observa una crisis hemiclónica facial izquierda, en un paciente que impresiona que no está comprometido de conciencia, que sigue jugando, que sigue conectándose con el evaluador, pero que presenta una crisis que está focalizada en la hemicara izquierda. Clonías. En cuanto a la etiología, la causa de las crisis epilépticas son múltiples y se las clasifica en etiologías o causas de origen genético, estructural, metabólico, inmune, infeccioso y de causas desconocidas. Hay algunos síndromes epilépticos o algunas epilepsias que pueden tener más de una causa, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que tenga una esclerosis tuberosa, que es una mutación genética, y que a su vez esta mutación genera lesiones cerebrales, los túberes, que predisponen a tener crisis. Entonces tengo la genética y además las lesiones estructurales que son la causa de la epilepsia. En cuanto a la etiología, habitualmente se las clasifica en cuanto a su origen, pero también podemos ir haciendo diferenciaciones en cuanto a la edad, ya qué causas son más probables dependiendo de la edad. Acá tengo un gráfico donde se muestra que la causa más frecuente en general de crisis epilépticas en un recién nacido son la encefalopatía hipóxico-isquémica, en lactantes y niños las malformaciones del desarrollo cortical, en adolescentes los síndromes generalizados genéticos, ya en adultos jóvenes algún trauma encefálico, ya en adultos de edad media tumores cerebrales y en adultos mayores accidentes cerebrovasculares, teniendo en consideración que las causas más frecuentes siempre son las genéticas. Entonces, cuando tenemos todo el proceso diagnóstico de una epilepsia, primero siempre definir el tipo de crisis, definir si inicio focal, si fue de inicio generalizado o de inicio desconocido. Ver si este tipo de crisis permite encasillar en algún tipo de epilepsia, focal, generalizada, combinada, generalizada, focal o desconocida. Y luego de haber hecho todo este análisis, ver dentro de la etiología y las comorbilidades, si puedo encasillarlo dentro de algún tipo de síndrome epiléptico específico. Para el diagnóstico de la epilepsia, como les comentaba, este es clínico. Idealmente debe ser realizado por un neurólogo.
La sospecha y derivación oportuna tiene que estar incorporado todo el equipo de salud, muy importante. Y la clave acá es una buena anamnesis con un muy buen detalle de la semiología de los episodios, un buen examen físico e importante entrevistar al observador. Porque esto es como el juego del teléfono, la información parte de una forma, pero se va transmitiendo de boca en boca y el último que la cuenta totalmente distinta a como ocurrió. Por lo tanto, si necesitamos ir a indagar la información, tratar de hacerla con quien observó el episodio. Y los exámenes complementarios van a ayudarnos a precisar qué tipo de epilepsia es, clasificar el tipo y la etiología. Y como les comentaba, para tener epilepsia debe existir crisis o una repercusión clínica de las mismas. Los exámenes son un complemento al diagnóstico. Y para ayudarnos con el diagnóstico o al complemento a este diagnóstico tenemos el electroencefalograma, que es un examen donde se instalan electrodos en el cuero cabelludo en una disposición especial, un sistema 10-20 de instalación de los electrodos y que nos va a mostrar un trazado electroencefalográfico donde podríamos ver la actividad epiléptica. Ojo, que no necesariamente, o sea, un paciente que tiene clínica típica de epilepsia, yo le diagnostico epilepsia y tiene electros normales, no necesariamente me descarta, ¿ok? Y también hay un porcentaje menor de pacientes que tienen alteraciones en el electroencefalograma y no necesariamente eso hace que tengan epilepsia. Lo que marca acá es la clínica, siempre. Otro elemento de ayuda diagnóstica es la resonancia nuclear magnética, para poder establecer una correlación de la clínica con el electroencefalograma y con una lesión estructural potencial en la zona que estamos sospechando. Actualmente se utiliza mucho el uso de paneles genéticos de epilepsia para identificar causas genéticas. Por ejemplo, acá tenemos un panel positivo para un déficit de transportador de glucosa tipo 1, y gracias a esto, gracias a este panel, se pudo iniciar tratamiento específico para esta entidad que es la dieta cetogénica. ¿Ya? También es muy importante considerar siempre tratar de buscar un diagnóstico etiológico específico, porque esta paciente que resultó positivo para un GLUT1 estuvo en tratamiento con múltiples fármacos antiepilépticos y siendo refractaria al tratamiento, porque el tratamiento no era, digamos, los fármacos, era la dieta cetogénica. Y para finalizar los diagnósticos diferenciales, es importante hacer el diagnóstico diferencial, ya al inicio los mencionaba, los trastornos paroxísticos no epilépticos. Son de origen cerebral, pero no hay una descarga normal, desordenada de la población neuronal. Simulan una crisis epiléptica. En general suelen ser benignos, pero inquietan al entorno familiar y la etiología va variando según la edad y esto está dado por el nivel de maduración cerebral, ¿ya? En general se clasifican si están en el periodo de lactante, preescolar, adolescente, preadolescente, ya, o de adulto, porque las causas van variando, van siendo distintas dependiendo de la edad del paciente. Importantísimo, ver las circunstancias en que tiene lugar el evento, acciones previas a este, síntomas premonitorios, si hay algún gatillante específico, si se altera o se preserva el nivel de conciencia durante o posterior al episodio. Ver si reacciona el paciente al estímulo durante el episodio, si hay síntomas asociados a alteraciones del color, de la piel, tono muscular, sudoración, disartria, trismus, incontinencia de esfínter, cuánto dura el episodio, cuánto demora el paciente a recuperarse, si se recupera rápidamente o la recuperación es lenta y gradual. ¿Cuántos episodios ha tenido en total? La frecuencia de estos, en qué horarios se presentan, si es de día o de noche, si hay uso de algún tipo de medicamento o droga y si hay antecedentes familiares o personales de crisis o de algún evento paroxístico y también la historia psicosocial del paciente. En el examen físico, presencia de soplos, alteraciones de la presión arterial, trastornos del ritmo cardíaco o si hay alguna focalidad neurológica o alteración del nivel de alerta. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con los datos aportados por una anamnesis detallada, ver el contexto familiar y personal del paciente, el examen físico, general y neurológico completo, el uso racional de exámenes y evaluaciones complementarias, la correcta correlación clínica y los conocimientos y la experiencia del médico que va a formular este diagnóstico. Por eso es importante saber hacer el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque hay error diagnóstico de epilepsia en cerca de un 25 a un 30%.
O sea, hay cerca de un 25 o un 30% de pacientes que son derivados a centros de alta complejidad de epilepsia, con diagnóstico de epilepsia fármaco-resistente, y en realidad los pacientes no tienen epilepsia, ¿ya? ¿Y cuáles son las principales causas de esto? El hacer anamnesis inadecuada, incompleta o sacar conclusiones precipitadas. La presencia de movimientos bruscos, involuntarios o incontinencia de esfínter durante las crisis, atribuyendo a estos elementos las características típicas de epilepsia, cuando no es así. Desconocer que existen estos trastornos paroxísticos no epilépticos y las etiologías de estos. Interpretar anormalmente un electroencefalograma con signos anormales, como creyendo que el diagnóstico lo vamos a hacer solo con el electro, ¿ya? Y considerar en demasía antecedentes como historia familiar de crisis epilépticas o historia personal de crisis febriles previas. Hay muchas personas que pueden dejarse guiar en forma errónea con el antecedente de que hay epilepsia en la familia. Sí o sí, si es un trastorno paroxístico, este va a tener que ser epiléptico, ¿ya? Eso es importante considerarlo. Y otra cosa importante, hoy en día con la tecnología, dentro de los algoritmos propuestos para evaluación de un evento paroxístico, debemos pedir que los pacientes graben los episodios. Importantísimo, usar ese elemento como un elemento crucial del diagnóstico. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros muy pocas veces vamos a ver las crisis. Sí, vamos a hacer el diagnóstico a través de lo que los padres o de los pacientes o los familiares nos describen, pero muy pocas veces la vamos a observar, ya de forma directa. Por eso es que el video nos permite hacer como que si estuviéramos realmente ahí. Un ejemplo cortito de esto. Tenemos una guagüita llorando, 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 desconsolada, no se escucha, parece, el volumen. Llorando, llorando, y queda sin respirar. Es un evento típico de un espasmo del sollozo, ¿ya? Que el paciente tiene un gatillante específico, llora en forma intensa, detiene su respiración, en expiración, y luego se recupera. Hay algunos que son de síntomas más graves, llegan a ponerse cianóticos o pálidos, y en general no tienen mayor correlación, digamos, patológica, pero importante buena evaluación por cardiología. Episodios de autoestimulación, en general en el periodo lactante, el paciente tiende a ejercer presión sobre la zona genital, entrecruzar las piernas, como una forma de sensación de relajo. ¿Ya? Estos episodios de autoestimulación no tienen una connotación sexual como lo tendría un episodio de autoestimulación en la adolescencia. Y se puede asociar a estos movimientos repetitivos de la pelvis o de las piernas, y es importante reconocerlos, porque puede hacernos pensar que son crisis. También los episodios de síncope, donde hay un compromiso abrupto de conciencia, el paciente cae al suelo. Entonces hay elementos clínicos que permiten hacer una diferenciación clara entre uno y otro. Un síncope en general va a tener pródromo, el paciente va a sentir visión borrosa, sensación de náusea, dolor abdominal, taquicardia, sudoración, palidez. Se va a comprometer de conciencia, y habitualmente este compromiso de conciencia va a tender a ser corto, de segundos a menos de un minuto. Importante, a diferencia de una crisis generalizada, con compromiso de conciencia y caída al suelo, donde el paciente no va a tener un pródromo, no va a tener un aviso, y en general la crisis va a tender a ser más larga. La recuperación en un síncope habitualmente es rápida. El paciente de forma inmediata se recupera después de este episodio. En una crisis generalizada, el paciente va a quedar posictal, va a quedar somnoliento, va a quedar letárgico al menos una media hora a una hora. Esto para los médicos que ven adultos. Tenemos las crisis psicógenas no epilépticas, que son eventos que frecuentemente pueden confundirse con crisis epiléptica. Tienen ciertas características, en general hay algún tipo de historia de abuso o de riesgo psicosocial del paciente, son movimientos inusuales, extraños, bizarros, hay mucho componente pélvico en el movimiento, el paciente tiende a manifestar, digamos, vocalizaciones complejas, hablar, frases, oraciones, puede calmarse incluso el episodio al contenerlo emocionalmente. El paciente está comprometido de conciencia, pero logra ponerse de pie, saltar, y está con los electrodos instalados, y claramente en el registro no aparece actividad epiléptica.
Para concluir entonces, la epilepsia es una enfermedad prevalente en Chile y el mundo. Es importante tener claridad de conceptos para poder realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. La anamnesis detallada y una muy buena semiología es la base de todo. Importante entrevistar al observador, y no todo episodio anormal es convulsión, ya sabemos, ¿cierto? Y no toda crisis epiléptica es epilepsia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Debo volver a informar, como se comentó en el chat, que deben registrar su asistencia ahí en el chat. Lo habilitamos hace un ratito para que puedan dejar su nombre y apellidos. Y comentar también que hasta el momento no hemos recibido preguntas de contenido, pero pueden hacer sus preguntas en el panel de preguntas que está dispuesto acá en la barra de herramientas de Zoom. Y vamos a continuar inmediatamente con nuestra siguiente clase, que es sobre principios generales del tratamiento y pronóstico. Y nuestra expositora de esta clase es la doctora Larisa Fabres. No sé si la doctora se pudo conectar porque estaba con unos problemas de conexión, pero ahí la veo que Aquí ya se estoy. pudo conectar. Ya, muchas gracias, ¿Se doctora. escucha bien? Sí, se escucha perfecto hasta acá. Muchas gracias. Bueno, para mí es un agrado. Doctora Pérez, también muchas gracias por esa introducción. Siempre hace mucho más fácil la parte que me toca hablar a mí. Así que voy a, en este momento, compartir mi presentación enseguida. Muy bien. ¿Me confirmas, Loreto, Sí, lo si estamos se ve viendo bien? y estamos ¿Se ve? ahora con el puntero ¿Ahí? ya, ok, sí, se ve súper bien. Ok, Estamos. muy bien. Voy a sacar acá los expositores que los tengo a mi derecha y me tardan un poquito para... A ver, espérame un segundo para ver si puedo sacar acá. No, es que me tapa un poco los presentadores y mi página a la derecha me tapa Si se la mitad de pone la en presentación. el Estoy menú de tratando de Zoom, tiene sacarla, que pero... ocultar las barras, los controles flotantes. Ajá. En la barra de Zoom. Moderador, opción puntero, pantalla. A ver, lo vamos a intentar. No. A ver, yo creo que ya, ahí está bien. Muy bien, bueno, muy buenas noches, estimados asistentes. Yo les voy a hablar ahora de generalidades en tratamiento y pronóstico de las epilepsias. Y siempre yo, o la mayoría de mis presentaciones, elijo una obra de arte inicial que puede que no sea la más conocida, pero que a mí me dice algo y siento yo que abre la mente para iniciar una charla como esta, que igual es un poco pesada, pero nos vamos a ajustar al tiempo. Esta obra que ven ustedes a la izquierda de su pantalla es una obra de Van Gogh, la pintó las últimas semanas de vida. Él se suicidó en Auvers, y en esos últimos meses o semanas realizó esta obra que a mí me gusta mucho, me gusta por su sencillez, me gusta porque hay detalles como su rostro ensombrecido, una mirada, una obra que a veces con una sencillez algo tan básico dice tanto. Él es un gran artista con una innegable influencia sobre la pintura del siglo XX, pero por sobre todo debajo de él había una persona que tenía mucho que entregar, y lo entregó a través de obras hermosas como esta.
Así que nos vamos de cabeza a nuestra presentación. No tengo conflicto de intereses relacionados con esta presentación. Y lo que me he propuesto con ella es obviamente aportar a ustedes los conocimientos básicos en el tratamiento y pronóstico de las epilepsias, pero quisiera ir un poco más allá. Quisiera con esta presentación contribuir a la comprensión del rol que cada integrante del equipo de salud tiene en el manejo de las epilepsias, y por supuesto porque tenemos la certeza que mejorar la calidad de vida de las personas con epilepsia pasa por la formación del equipo de salud. Entonces vamos a hablar de tratamiento, ¿por qué tratar? ¿Cuál es ese manejo que decimos integral? ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a hablar de cosas que nos encanta a los médicos y las vamos a poner en su lugar: eficacia, seguridad, ¿verdad? Vamos a hablar de fármacos anticrisis, una visión general y una aproximación a sus mecanismos de acción. ¿Cuáles son los criterios para elegir un fármaco anticrisis y cuál es la monoterapia de elección? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de una terapia inteligente, verdad? El pronóstico que podemos decirle a nuestros pacientes que vamos a esperar nosotros del tratamiento que vamos a implementar, y algunas conclusiones. Como les ha dicho la doctora Pérez, todo manejo parte no solo con un diagnóstico, sino que con un diagnóstico correcto. Si nosotros no nos detenemos a hacer un diagnóstico correcto, muy mal nos va a ir con el tratamiento. Y ese tratamiento tiene que ser integral. Es un tratamiento, no basta con que yo controle las crisis del paciente. Si la persona con epilepsia deja la universidad o abandona el colegio. No nos sirve si está sin crisis o con pocas crisis y no puede salir a comprar el pan, o no puede cuidar a sus hijos, o todas esas cosas, o no puede ir de campamento en el paseo de fin de año. Todo entender el manejo integral es parte de esto que yo les estoy diciendo, porque si no, no vamos a lograr nuestro objetivo. Nosotros queremos que la persona con epilepsia sepa que tiene una enfermedad crónica como otras, que esa enfermedad es tratable, que va a requerir una cuota de sacrificio, sin duda, pero que a la larga nosotros vamos a estar con él y que va a mejorar su calidad de vida si nosotros logramos influir en todos estos aspectos. ¿Por qué tratar una epilepsia? Hay 4 áreas fundamentales. La primera, porque el control de las crisis va a mejorar el funcionamiento cognitivo, mental y social. Me voy a saltar la segunda porque la voy a tocar a continuación, porque va a beneficiar al paciente y no solo al paciente, también a su familia en aspectos psicosociales. A veces una familia entera alrededor del paciente, porque constituye muchas veces un estigma, como muy bien les explicó la doctora. Cargan con esto, que es como una marca. Voy a pedir trabajo, pero mejor no cuento que tengo epilepsia. Y porque es una condición asociada a mayor mortalidad. Y aquí me quiero detener un par de diapositivas nada más, porque quisiera decirles que nosotros normalmente les mostramos este diapo de la izquierda, donde decimos la mortalidad está aumentada en personas con epilepsia, con una tasa 2 a 4 veces mayor. Eso lo sabemos. Sabemos que mientras más joven es el paciente, esto es mayor. Si tiene menos de 50 años, está aumentada 7 veces comparada con la población general, y la mortalidad está aumentada hasta 22 veces en niños. Entonces, vamos a ver en las publicaciones un gran espectro. De pronto dicen cifras, valores bajos, de repente valores más altos, pero hay una publicación que aquí se ve en el número 4, donde hay un esfuerzo real de clasificar las causas de muerte, porque cuando fallece una persona con epilepsia, el punto es, ¿está directamente relacionado con las crisis o indirectamente? ¿Y cuándo vamos a decir que está directa o indirectamente? Entonces les comento esto porque hablar el mismo lenguaje va a ser útil. Muchos de ustedes irán a ser investigadores, trabajarán en grupos clínicos, y esto hay que tenerlo muy claro para que hablemos el mismo lenguaje. Hablaremos de causa directa cuando estamos hablando de la muerte súbita e inexplicada, ¿no es cierto?, en epilepsia, SUDEP en sus siglas en inglés, en estado epiléptico, en accidentes mortales, ¿no es cierto?, puede una persona tener una crisis, quemarse, ahogarse, chocar y fallecer.
Esas son causas directas. Pero hay también causas indirectas, que también debemos de considerar como efectos adversos al tratamiento, en una enfermedad neurológica subyacente. Por ejemplo, el paciente tiene epilepsia, pero tiene un tumor. Están relacionadas. O una enfermedad psiquiátrica, comorbilidades, van a tener una clase entera de comorbilidades, donde la causa de muerte es el suicidio o las lesiones. Dicho eso, entonces, quería comentarles este trabajo publicado en enero de este año en el Neurology, donde se estudia una cohorte, ¿verdad? Un trabajo excelente, pues una cohorte retrospectiva, que evalúa a todas las personas entre 1 y 50 años, 2007 a 2009, y en este grupo de personas fallecidas, ¿verdad? Encontramos personas se estudian personas con epilepsia y sin epilepsia, se separan los fallecidos y encontramos 700 fallecidos en el grupo con epilepsia, y de los cuales, vean ustedes, de muertes relacionadas con la epilepsia. Ahora, no todas relacionadas directamente, como van a ver ustedes. Las relacionadas directamente son más o menos un 38%, o sea, 169 de 440, y algunas asociadas a la enfermedad de base. Fíjense ustedes que el 80% de esas personas cuya causa era directamente relacionada con la epilepsia fue por SUDEP. Y vean ustedes que de la causa indirecta, la causa más frecuente es la neumonía aspirativa. Entonces, dicho esto, en este gráfico se clasifican estas distintas causas de muerte en las personas con epilepsia, y vamos a ver que la mortalidad por todas las causas es 4 veces mayor comparada con la población de referencia, ¿verdad? Y que hay también un mayor riesgo de mortalidad por otras causas, por ejemplo, asociadas al alcohol, o por ejemplo, suicidio. Dicho esto, entonces, quisiera comentarles que este trabajo, ¿verdad? Encontramos que en la epilepsia contribuyó a un 60% directamente de estos fallecimientos en personas con epilepsia, que un valor semejante encontramos en niños, 55% falleció por causas asociadas a la epilepsia, ¿no es cierto? Tenemos personas con epilepsia fallecidos, las personas cuya fallecimiento obedece a la epilepsia, 55% en el caso de los niños, pero existe otro trabajo donde solo es un 10%. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un problema, tenemos 5 a 6 veces de diferencia en las tasas de mortalidad asociadas a epilepsia. ¿Por qué? Hay explicaciones, la edad de los pacientes, ¿verdad? La profundidad y la precisión del estudio patológico, la clasificación, yo les dije, importante clasificar causas directas, causas indirectas, y que hablemos todo lo mismo. Y a veces el foco está muy puesto sobre el SUDEP y se olvida de las otras causas. ¿Por qué les hago hincapié en esto a quienes me escuchan? ¿Por qué? ¿Ah? O sea, debemos ampliar nuestra visión, no solo de que ellas directamente, el tratar las crisis va a significar que todas esas causas directamente asociadas las vamos a controlar, pero también van a haber otras causas. Entonces, ese es nuestro foco, prevenir esas muertes. Vamos ahora a entrar de lleno en ese tratamiento que decimos integral, que incluye estos 6 aspectos: educación, manejo ambiental, gatillantes, los fármacos por supuesto, las comorbilidades y otras terapias. Que el paciente y su familia tenga adecuada información es básico, esencial, porque gran parte del estigma es por ignorancia, ¿verdad? Ignorancia de la familia, del propio paciente, de los profesores, de los profesionales, de los colegas. Entonces, educar es fundamental. Primero, en nuestro foco ahora, el paciente y su familia. Hay que hacer restricciones al estilo de vida muchas veces, que tiene que ser según el paciente, según el tipo de epilepsia. No hay una carta de restricciones, sino que se hace según la epilepsia. Hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, porque la persona se mantenga, si es que está estudiando en el colegio, o en la universidad, o en un instituto, o está haciendo un taller, un curso, mantenga, por supuesto, su escolaridad, una orientación vocacional y de trabajo. Temas de sexualidad y reproducción también deben ser tocados con nuestros
pacientes con epilepsia, la conducción de vehículos motorizados, verla con mucho cuidado. Si está conduciendo, está en condiciones, puede hacerlo, no lo va a hacer, por cuánto tiempo, son temas que el paciente los va a tocar, o a ustedes les va a tocar abordarlos junto a él, y pueden haber también aspectos legales. En ese mismo sentido, el manejo ambiental y los gatillantes van a variar de paciente a paciente. Cuando un paciente está bien y presenta crisis, lo primero que uno le pregunta, ¿está tomando usted sus medicamentos? Porque la suspensión y la falta de entender que es importante tomar los medicamentos a tiempo va a requerir ustedes mucho tiempo. El paciente debe estar remando en este buque hacia el mismo lado, y uno debe hacerle entender que tomar sus medicamentos es importante. ¿Cómo va a cuidar su sueño? La restricción del consumo de alcohol. A veces pueden beber alcohol, pero restringidamente, y otros no pueden beber alcohol. Depende del caso, ¿verdad? El estrés en todos sus aspectos puede ser un gatillante de crisis. Normalmente el paciente con los cuidados correspondientes puede mantener haciendo deporte, ejercicio, hay que ver cómo son las crisis en relación a la menstruación, qué tanto están usando las pantallas y cómo influye. Esta es la típica pregunta, doctora, ¿puedo usar el celular tanto tiempo? ¿Puedo usar el computador tanto tiempo? Normalmente usarlo mucho tiempo es malo para todo, digamos, no especialmente para las personas con epilepsia, pero bueno, hay epilepsias en las cuales puede haber un gatillante y uno tiene que estar atento, así como también con el uso de otros fármacos que pudieran afectar el control de crisis. Vamos a la elección del fármaco anticrisis, ¿ya? Sin duda, los fármacos constituyen un eje central dentro del tratamiento. ¿En qué consiste esto de elegir? Nosotros vamos a, sin duda, a elegir aquel fármaco que haya demostrado tener la mayor eficacia y seguridad y efectividad, ¿verdad? O sea, yo quiero un fármaco que realmente sea eficaz, que sirva para lo que yo lo quiero, que es que controle la crisis. Pero quiero también que tenga un perfil de efectos colaterales tolerable, adecuado, ¿verdad? Pero no solo eso, hay también otros factores importantes. La edad y género del paciente son factores a considerar cuando uno elige un fármaco anticrisis. El tipo de epilepsia, vamos a hablar de espectro de cada uno de estos medicamentos. Si hay comorbilidades, recuerden que hay fármacos que pueden empeorar algunos cuadros, por ejemplo, que bajan de peso. Si el paciente tiene bajo peso es peor, o por el contrario, que suben de peso, o que pueden desencadenar trastornos psiquiátricos y descompensan una depresión previa. El apoyo e instrucción de la familia es algo que no nos podemos saltar. Es distinto una persona que tiene un buen apoyo familiar a quien no lo tiene o que vive solo, ¿verdad? La experiencia del médico es fundamental. Uno no experimenta, ¿verdad? Uno usa los fármacos que uno sabe usar o que ha revisado, puede consultar. Pero aquí en varios hay otras cosas que no es porque no sean importantes. Las preferencias del paciente también lo son. Uno debe advertirle al paciente que va a tener un efecto. Debe advertirle que va a usar un fármaco que puede interactuar con su anticonceptivo, oral, por ejemplo. Entonces, todos estos aspectos uno debe considerarlos cuando nosotros indicamos el fármaco anticrisis. Ahora, ¿qué es lo que nosotros buscamos como médicos? Una evidencia robusta, ¿verdad?, de que hay un equilibrio entre eficacia, es decir, este fármaco sirve para lo que yo lo quiero y tiene efectos colaterales adecuados. Ahí recién el fármaco puede ser usado en un ambiente clínico. Ahora, ¿qué nos gusta a nosotros? ¿Qué nos gustaría? Nos gustaría que estos estudios de los que nosotros leemos, donde nosotros sacamos las guías y las conductas, ojalá fueran head to head, ¿verdad? Que yo comparo un fármaco anticrisis con otro fármaco anticrisis. Porque, ¿qué me gusta saber? ¿Cuál es mejor? ¿Es mejor el fármaco 1 o el fármaco 2? ¿Cuál tiene efectos colaterales más aceptables? ¿Este o este? Lamentablemente, este tipo de estudios hay muy pocos. La mayoría de los estudios controlados, randomizados, son estudios de alto nivel, son controlados con placebo, ¿verdad? Que es menos deseable. A nosotros nos gusta más esto, pero bueno, tenemos ambos tipos de estudios y esa es la evidencia con la que nosotros tenemos que trabajar. Ojo, recuerden ustedes que para que un fármaco
obtenga una licencia, ¿no es cierto?, pueda ser usado, responde básicamente a las exigencias que les hacen los entes regulatorios. Y tenemos dos entes regulatorios que ustedes conocen bastante bien, ¿no es cierto? Son la FDA en los Estados Unidos y la EMA en Europa. Y no son los mismos requerimientos. Solo por ponerles una diferencia entre ellos, por ejemplo, la EMA solicita estudios head-to-head, porque le interesa ver estudios de no inferioridad, es decir, este es el fármaco que yo quiero usar, tengo que compararlo con este estándar, y no puede ser inferior a lo que yo he definido como estándar. Este tipo de estudios de no inferioridad no los acepta la FDA. La FDA solicita mostrar superioridad, y por eso van a ver ustedes que a veces hay fármacos que cuando salen están aprobados en los Estados Unidos y no en Europa y viceversa, ¿ya? Dicho esto, supongamos que el fármaco ya pasó todo eso, cumplió con los requerimientos regulatorios, es eficaz, es seguro, ¿verdad? Acuérdense que estos estudios son así de estrictos, son estudios ciegos, son de una población muy seleccionada, generalmente jóvenes, ¿verdad? Personas con criterios de inclusión y exclusión muy estrictos, un marco de tiempo bien reducido, siempre son 3 meses, un poco más, y resultados acotados, o sea, una alta validez interna, pero una pobre validez externa, en el sentido que en el día a día uno no tiene ese grupo tan seleccionado. Sale de la comercialización con esta característica, pues ustedes van a encontrar que después se pueden hacer estudios de efectividad, es decir, estudios llamados pragmáticos, ¿no es cierto? Estudios donde no son ciegos, incluye poblaciones más amplias, puede haber más seguimiento, y son estudios que se ven en el día a día. No es que uno sea mejor que otro, pero ambos deben complementarse. Los SANOR, por ejemplo, son típicamente este tipo de estudios. ¿Qué fármacos anticrisis hay? Bueno, primero que los objetivos, ¿verdad? Vamos a controlar las crisis con nuestros fármacos. Queremos que el paciente funcione física y cognitivamente óptimo. Yo no saco nada con tener un paciente sin crisis y está lento, que todo el mundo le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Que te andas quedando dormido? ¿Que andas tan lento? Tengo yo que equilibrar eso, y tiene el paciente saber que ustedes están preocupados de eso. Que no es que se lo tenga que tomar y calle boca, no. Que ustedes le preguntan, ¿te provoca algún problema este medicamento? El esquema de administración debe ser simple. Generalmente las 3 tomas en el día son 3 tomas que pueden funcionar más o menos bien en un niño. En un adolescente o un adulto, poco. Hay que tratar de que la toma sea lo más simple posible. Ojalá 2 al día cuando esto es posible. Y por supuesto, intentar que atenúe las comorbilidades, siempre con la menor cantidad de efectos colaterales. Miren ustedes, aquí tenemos en una línea de tiempo, según el año de aprobación de esta enorme cantidad de fármacos anticrisis. Yo les he marcado con una flecha en rojo los que hay en Chile. Varios de estos fármacos, algunos ya ni siquiera están comercializados, se han ido retirando. Tenemos los llamados de primera generación hasta el año 1989, más o menos, donde ustedes van a reconocer fármacos de uso actual, por ejemplo, fenobarbital, fenitoína, primidona, carbamazepina, un excelente fármaco, clonazepam también. Después vienen los de segunda generación, donde ustedes van a ver la motrigina, por ejemplo, topiramato, oxcarbazepina, levetiracetam, fármacos muy buenos. Y los de última generación, llamados a veces también de tercera generación, que son fármacos que han aportado nuevos mecanismos de acción, o bien que han modificado un poco mecanismos previos, por ejemplo la eslicarbazepina. Entonces, tenemos fármacos que siempre van buscando mejorar la efectividad y ser eficaces, ¿verdad? Y bajar efectos colaterales. Pero ¿cómo actúan? Aunque esto sea muy obvio, ¿cómo actúan los fármacos anticrisis? Los fármacos anticrisis suprimen la descarga cerebral anormal e impiden la propagación de la descarga de su foco de origen. Es decir, obviamente nosotros estamos tratando el síntoma, estamos tratando la crisis, no estamos tratando la enfermedad. Es por esto que se recomienda hablar de fármacos anticrisis y no de fármaco antiepiléptico, y les queda a ustedes una gran labor, porque nosotros queremos un tratamiento antiepiléptico, queremos llegar finalmente a curar la enfermedad. Por ahora esto es lo que podemos hacer, y en este caso preferimos hablar de fármacos
anticrisis, ¿ya? Ahora, estos fármacos anticrisis, ustedes tienen que tener muy claro que todos ellos actúan en la sinapsis, ¿no es cierto? En la unión. Aquí está la neurona presináptica y la neurona posináptica. Y como un recordatorio, ¿verdad? Ustedes, la función GABA es la inhibitoria. Por lo tanto, muchos fármacos van a actuar estimulando un poco esta función GABAérgica inhibitoria y otros bloqueando la excitatoria. Por ejemplo, van a ver ustedes aquí cómo tienen carbazepina, oxcarbazepina, por ejemplo, ácido valproico, que tiene más de un mecanismo de acción, actuando sobre los canales de sodio mediados por voltaje, ¿no es cierto? Esta estimula la conducción rápida. Tenemos, por ejemplo, acá, en otro caso, como les decía yo, la activación GABAérgica, ¿no es cierto? Con, por ejemplo, el fenobarbital. O por el contrario, tenemos como perampanel bloquea el receptor AMPA, y como bloquea el receptor AMPA, bloquea este estímulo excitatorio. Nuevos mecanismos de acción, vean ustedes levetiracetam, un gran fármaco que tenemos actualmente y podemos usar, ¿verdad? Que se une a la proteína de la vesícula sináptica 2A y con eso altera la liberación de neurotransmisores. ¿Cuál? No es el punto que se lo aprendan, pero sí que tengan en mente que es aquí donde estamos actuando con distintos niveles, pero siempre en la unión sináptica. El espectro. No todos los fármacos sirven para todo tipo de crisis, y eso uno tiene que saberlo, ¿verdad? Hay fármacos que son de amplio espectro, como levetiracetam, como ácido valproico, actúan en crisis focales y en crisis generalizadas, pero hay otros fármacos que tienen un espectro más estrecho, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, la etosuximida, que es fantástica para las ausencias, pero solo sirve si el paciente tiene un tipo de crisis. Hay fármacos que actúan muy bien sobre epilepsias focales, como la carbamazepina o la oxcarbazepina. Es decir, tengo que tener claro cuál es el espectro de cada uno de estos fármacos. Como en 30 minutos es imposible hablarlo, se los voy a mostrar de esta manera. Si el paciente tiene crisis focales y crisis generalizadas en general, yo tengo que tratar de hacer el diagnóstico lo más preciso. Si llego a la conclusión que tiene ambos tipos de crisis o no estoy seguro, podría usar ácido valproico, lamotrigina, topiramato o levetiracetam, al menos en términos teóricos, porque son de amplio espectro. Si yo tengo crisis focales, que son el tipo de crisis más frecuente, probablemente el uso de carbamazepina sea una excelente opción para ese paciente, o de oxcarbazepina. A mí no me gusta mucho el fenobarbital, así que no soy muy hincha y no me gusta mucho porque provoca mucho menoscabo cognitivo. O si tiene ausencia, la etosuximida, ¿por qué no? ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que a uno le va haciendo tomar distintas decisiones. No se olviden, yo soy neuróloga de adultos, que la epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más está en el GES, y tenemos una buena canasta. Tenemos fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, clonazepam, ácido valproico, carbamazepina retar, o tegretal CR, que es la marca que hay, pero es la única que hay en Chile por ahora, levetiracetam, lamotrigina, y con esto podemos hacer bastante por nuestros pacientes. Y claro, yo tengo la finalidad de esta diapositiva y de la siguiente es que ustedes vean que si bien, claro, ustedes lo pueden revisar en cualquier parte, ustedes van a encontrar estos datos. Lo que quiero decirles es que ustedes siempre deben partir por la dosis mínima y lentamente según esté indicado. ¿Por qué? Estoy hablando de pacientes visto en una consulta o consultorio, ¿verdad? No estoy hablando de estatus epiléptico, estamos hablando de otra cosa. Porque ustedes tienen que lograr que el paciente adhiera. Si el paciente, ustedes le dan una dosis plena de carbamazepina, o sea, se va a marear, va a vomitar, En cambio, si ustedes parten lentamente, va a ser mejor tolerado, llegando hasta la dosis mínima. La dosis que ustedes tienen que usar es la mínima dosis útil. Lo mismo para cada uno de los antiepilépticos, anticrisis aquí mencionados, y recuerden que pueden usar niveles plasmáticos cuando ustedes, por ejemplo, de tercera generación, a propósito les mantuve el valproato porque el ácido valproico, por ejemplo, asociado con la lamotrigina, puede ser una gran herramienta. Y lo mismo, partir con la mínima dosis útil, partir lentamente, usar niveles plasmáticos cuando esto sea necesario.
Los voy a poner en la situación que dijimos, a mí me gustaría comparar los fármacos. ¿Cuál es mejor que otro? ¿Cómo me voy a orientar? Miren, fíjense que hace este año también, si no me equivoco, en abril, por ahí debe estar, sí, en abril de este año, el Cochrane sacó artículo muy excelente porque nos permite, ¿no es cierto?, analizar 12 fármacos, finalmente fueron 11, porque el acetato de L-carbazepina no, pero compararlos, un meta-análisis, que nos permite comparar un fármaco con otro usando lo que se llama los datos de participante individual. Es decir, ellos buscaron la mejor evidencia, llegaron al dato de cada uno de estos pacientes y compararon, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, las guías NICE, que son de Reino Unido, recomiendan carbamazepina o lamotrigina como tratamiento de primera línea para crisis focales. Fantástico, eso es así. Y valproato de sodio para las crisis de inicio generalizado. Entonces la pregunta es, bueno, pero tenemos varios otros más. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hicieron este estudio, la mejor evidencia posible, ¿verdad? Y midieron el tiempo transcurrido hasta el fracaso de tratamiento como resultado primario y otros endpoints secundarios. ¿Qué es lo que lograron? De un total de 22.000 participantes elegibles, 14.000 pudieron entrar al estudio. Y finalmente, ¿no es cierto?, dentro de las crisis focales, a la carbamazepina y la lamotrigina llegaron a la conclusión que también levetiracetam muestra el mejor perfil en cuanto a fracaso del tratamiento y al control de crisis como tratamiento de primera línea. O sea, ya tenemos 3 fármacos que podríamos usar en caso de crisis focales, ¿verdad? Y para crisis tónico-clónicas generalizadas, de primera línea tenemos el valproato sódico, ¿verdad? Que es una gran alternativa y probablemente no muy buena cuando es una mujer en edad fértil y uno pueda preferir otra cosa. ¿Y qué alternativas tendríamos? Por ejemplo, la lamotrigina y levetiracetam, que podrían ser tratamientos alternativos de primera línea. Entonces, así vamos sacando información que nos ayude a tomar mejores decisiones. Efectos colaterales. Estos efectos colaterales son bastante frecuentes y suelen ser transitorios y leves, ¿ya? Un poco de somnolencia, cierto enlentecimiento, fallas de memoria, irritabilidad, depresión, mareo, desequilibrio, visión borrosa. Esto hay que preguntárselo al paciente, ¿ya? ¿Ha tenido algún problema? Hay que ser activo en esto, que sepa que estamos preocupados por esto. Hay otras reacciones adversas que son graves y que son idiosincráticas. Todos nos hemos vivido con horror Steven Johnson alguna vez, reacciones dermatológicas gravísimas, hipersensibilidad generalizada, hepatotoxicidad, pancreatitis, alteraciones hematológicas, monopenia o visitopenia, bastante severas, así que siempre hay que estar atentos y controlando a nuestros pacientes, ¿verdad? Respecto de epilepsia y mujer, no me voy a extender mayormente, tienen ustedes una clase completa, pero cuando uno elige el tratamiento, el fármaco anticrisis, todos tienen riesgo teratogénico, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a estar pendientes que si es una mujer en edad fértil, ¿qué método anticonceptivo usa? Y ese método anticonceptivo está interactuando con lo que yo estoy usando, ¿debo sugerir otra cosa? El embarazo debe ser planificado y desde ya yo debo administrar ácido fólico en toda mujer en edad fértil, ¿ya? Entonces, vamos a buscar la remisión de la actividad, ¿no es cierto?, ausencia o reducción de las crisis, el electro que se normalice cuando corresponde, que no haya efectos colaterales, y voy a usar los niveles plasmáticos, ya vamos a ver un poquito más. ¿Por qué? Aquí está la escena más o menos real. Estoy con mi primer fármaco, el 70% anda fantástico con el primer fármaco, pero el 30% sigue con crisis. ¿Es que mi fármaco es poco eficaz? Y usted dirá, ¿qué era lo que dijo la doctora Fabio en esa charla? Bueno, la primera pregunta que ustedes tienen que hacerse no es que si cambiemos el remedio, no, a ver, primero, ¿es realmente que no es eficaz? Primero, ¿es el fármaco adecuado? Hay veces que una epilepsia con mioclonía está recibiendo carbamazepina y cada vez está con más mioclonías, y es porque el fármaco está contraindicado, es inadecuado para ese tipo de epilepsia.
La segunda o primera pregunta, ¿se está tomando los medicamentos? Sí, sí, doctora, ya. Que salga la mamá y que se quede el Lolo de 15 y le pregunta, ¿estás tomando los medicamentos? No, doctora, no me lo estoy tomando. ¿Por qué? Esa tiene que ser la pregunta. ¿Está interactuando? A veces están con tratamiento antibiótico. ¿La dosis que estoy usando es la adecuada? Puedo usar niveles plasmáticos para saberlo. Si realmente todo esto hay check, ¿verdad? Se lo está tomando la dosis adecuada, qué sé yo, y sigue fallando, yo puedo cambiar a otro fármaco, que normalmente pongo el segundo fármaco y luego quito el primero, o bien usar una terapia dual. Puede ser que sea mal tolerado, ¿verdad? Que tenga efectos adversos idiosincráticos, obviamente hay que cambiarlo inmediatamente, o puede tener efectos relacionados con la dosis, es fácil, le bajo la dosis, busco una dosis, o sea, busco otra solución, porque puedo llegar a este escenario, ¿verdad? Esto no lo voy a revisar porque ya lo revisaron con la doctora Pérez, ¿verdad? Que uno debe revisar el diagnóstico. Que estemos ante una epilepsia fármaco resistente, es decir, he usado 2 fármacos a dosis adecuada, el paciente lo está tomando, son los fármacos que corresponden y el paciente sigue con crisis, esa epilepsia se llama fármaco resistente, antiguamente llamada refractaria. Ya no decimos refractaria porque refractaria es como que no tiene vuelta, y esto sí podría tener vuelta. Se deriva a un centro donde lo tiene que ver un especialista. Entonces, ¿hay otros tratamientos? Sí, solo para mencionarlos, hay cirugía de la epilepsia. Esa cirugía puede ser curativa o paliativa, ¿verdad? Hay casos en que tenemos una esclerosis temporal mesial, podemos operar y dejar al paciente libre de crisis, ese paciente fármaco resistente. Y una cirugía soluciona. Está la dieta cetogénica, como mencionaba la doctora, que se usa en niños y también en adultos, como una dieta modificada de Atkins. Requieren un equipo que les ayude, pero es una alternativa. Hay otras cosas, por ejemplo, el estimulador vagal, ¿verdad? Que es una terapia paliativa, o tenemos la estimulación profunda también, otro tipo de terapia, fármacos como inmunosupresores, es decir, hay otras terapias además de los fármacos. ¿Cuánto dura el tratamiento? Esta pregunta se la van a hacer siempre. 2 años sin crisis, depende, por supuesto, uno le da un pronóstico también dependiendo del tipo de crisis, o del síndrome epiléptico, ¿verdad? Pero en términos generales, 2 años sin crisis, uno puede plantearse después de una revisión si es posible o no suspender el tratamiento a este paciente. El 69% tiene posibilidades de una suspensión exitosa si lleva este periodo, ¿no es cierto?, 2 años sin crisis, tiene un solo tipo de crisis, su examen es normal y el EG es normal. Así que, fantástico, ¿verdad? Hay que tratar también las comorbilidades asociadas, ¿verdad? Las comorbilidades, les dije yo, son fundamentales. Si tiene un paciente sin crisis y con una depresión profunda, y además con levetiracetam, estamos en un problema, ¿verdad? Tenemos que hacer que todo el resto del equipo participe, porque las comorbilidades se deben tratar. ¿Por qué? Fíjense ustedes que aquí tenemos a las personas con epilepsia y calidad de vida, y se vio cuáles eran los factores que más afectaban, más predictores en respecto a su calidad de vida. Sin duda la mayor frecuencia de crisis y la severidad, pero en el mismo nivel fueron nombrados el nivel de depresión, de ansiedad y otras comorbilidades. Y resulta que sí tenemos un problema y tenemos que preocuparnos de las comorbilidades. Fíjense ustedes que en la población general la depresión va de un 2 a un 4% y en personas con epilepsia un 10 a un 60%. Ansiedad 2 a un 6, acá un 19 a un 45. Entonces realmente esto hay que preguntarlo y hay que estar atento, y sobre todo hay que tratarlo si quieren que el paciente realmente se integre a la sociedad, estudie, trabaje. El diagnóstico de las epilepsias, bueno, depende fundamentalmente de la forma clínica, ¿verdad? El 70% será tratado exitosamente, el 30% evoluciona fármaco resistente, y la respuesta al primer fármaco anticrisis es el más poderoso predictor como de pronóstico a largo plazo, y siempre va a ser de un mejor pronóstico, ¿verdad? Un tipo de crisis, examen neurológico normal, un inicio tardío, ¿verdad? Si las crisis son breves, la frecuencia es baja, y como les decía, este factor es muy importante, que es la respuesta inicial al primer fármaco anticrisis. Ahora, dicho esto, uno trabaja en distintas partes, ¿verdad? O a veces la familia también le pregunta en cualquier lugar,
y uno se lo pregunta también, ¿qué será mejor? ¿Tratar con los antiguos fármacos anticrisis o los nuevos, que llegue a Chile, que lleguen más nuevos para probar? La verdad es que no es que tratar con un nuevo fármaco anticrisis sea mejor. ¿Por qué? Porque estos son nuestros pacientes. Nuestros pacientes son muy variables, distintas edades, distintas situaciones, distintas condiciones. Realmente el fármaco anticrisis se elige y a veces un fármaco antiguo como carbamazepina será una fantástica elección en un paciente que tiene un trastorno del ánimo y que tiene una epilepsia focal. Pero no va a ser, el ácido valproico será estupenda elección en una epilepsia mioclónica juvenil en un varón joven, pero no en una mujer. Entonces, uno tiene que elegir según el paciente, tomando todos estos aspectos mencionados aquí, ¿verdad? Entonces, el uso inteligente de los fármacos anticrisis beneficia a los pacientes. ¿Y a qué me refiero inteligente? Que yo abro mi mente a elegir el fármaco más adecuado. No es que el principal objetivo del tratamiento farmacológico es alcanzar la libertad de crisis, por supuesto, con efectos adversos mínimos o nulos, y la monoterapia es la mejor opción terapéutica. ¿Cuál es el futuro? Bueno, acuérdense lo que les dije, que todos los fármacos actuales actúan en la unión sináptica. Obviamente parece que no se puede avanzar con los mismos mecanismos de acción. Seguir modulando la sinapsis no ha mejorado a lo largo de los años la proporción de pacientes libres de crisis. Era lo mismo hace 20 años que ahora, 70% libre de crisis con el primer fármaco, entonces en realidad, con el primero o el segundo fármaco. Entonces en realidad tenemos que movernos a otros enfoques, como les decía la doctora también, células gliales, neuroinflamación y mecanismos genéticos. Todos estos factores tenemos que avanzar realmente hacia una terapia antiepiléptica. Finalmente, unas conclusiones con esta bellísimo autorretrato que a mí me encanta, parece que me gusta el azul, descubrí ahora que estuve mirando la presentación. ¿Y qué buscaba? Dice, busco una semejanza más profunda que la obtenida por el fotógrafo. Yo creo que lo logró, a mí me encanta Van Gogh. En conclusión, el 70% de los pacientes está libre tomando fármacos anticrisis y un 30% sigue teniendo a lo menos una crisis al año. Del universo de pacientes, un 10% son candidatos a cirugía de la epilepsia. Es esencial una adecuada clasificación de la crisis y tipo de epilepsia. Eso va a dar el éxito de su tratamiento. Las comorbilidades, ustedes siempre tienen que considerarlas desde la primera atención del paciente. Hay muchos fármacos anticrisis disponibles, muchos para el tratamiento, con ventajas y desventajas específicas. No hay un tratamiento único para las epilepsias, y el tratamiento debe ser las crisis epilépticas. Tampoco hay un pronóstico único y tenemos que estar siempre estudiando, ¿verdad? Siempre aprendiendo, uno jamás termina de hacerlo, considerando que estamos insertos en un equipo y que los médicos, médico general, el médico neurólogo, el médico que recibe al paciente en la urgencia, el psiquiatra, el psicólogo, los neuropsicólogos, nuestras enfermeras, nuestras matronas, nuestras TENS, el servicio social, las psicopedagogas, las terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, somos todos un equipo que juntos, ese es el tratamiento integral, vamos a lograr realmente un tratamiento óptimo en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Ahí deja de compartir su presentación. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado, así que vamos a dejar a nuestros expositores aquí en la pantalla principal, y voy a invitar al doctor Jorge Fester, que va a estar dirigiendo esta primera mesa en relación a los temas que hemos tocado hoy día. Doctor, le doy la palabra entonces a usted. Buenas noches. Bueno, después de estas dos excelentes presentaciones que han entregado cualquier cantidad de información, yo creo que es súper difícil procesar esta enorme cantidad de información de buena primera, pero
encuentro que han sido unas presentaciones muy completas. Ahora, y hay preguntas, tenemos alrededor de 7 minutos para responder algunas preguntas, y vamos a partir pidiéndole a la doctora Carmen Paz Pérez que nos responda la pregunta que hace Paola Acevedo. En el caso de un paciente con primera crisis epiléptica, sin riesgo de recurrencia y con un EEG con anormalidades no específicas, ¿debería ser diagnosticado como epilepsia? Esta es una pregunta bien interesante, porque cuando se pide un electroencefalograma, hay un porcentaje que va a tener anomalías que son inespecíficas. Entonces, a lo mejor Carmen Paz puede aclarar ese punto. Muchas gracias, Paula, por la pregunta. Es una muy buena pregunta y sirve también para redondear un poco los conceptos de los cuales habíamos hablado. Si yo tengo una primera crisis epiléptica no provocada, una crisis única, donde no identifico un gatillante inmediato que la generó, ¿cierto? Y no tengo ningún otro elemento clínico de la historia de imagenológico que oriente a que va a poder haber un mayor riesgo de recurrencia, y tengo un electro que aparece, por ejemplo, una lentitud generalizada, una lentitud focal, una lentitud del ritmo posterior de base, ¿ya? Esas son anormalidades inespecíficas, no debo diagnosticar al paciente como epilepsia, ¿ya? El diagnóstico de epilepsia es clínico. Por la clínica, un episodio aislado no me permite hacer el diagnóstico, y el electroencefalograma tampoco, en este caso, sería un elemento de apoyo diagnóstico, ¿ya? Así que en ese caso puntual que me preguntaron, no podría diagnosticar al paciente como con epilepsia, solo podría decir que tuvo una primera crisis única no provocada. Perfecto, Carmen Paz. Y ahora, una pregunta para la doctora Larisa Fabres. Que una pregunta como bien práctica también, en el sentido de que el rol de muchos médicos de atención primaria en cuanto a control de pacientes GES, por ejemplo. Y la pregunta, Francisca, en breve, es una pregunta: ¿cuándo solicito niveles plasmáticos de fármaco en un paciente con buen control que no presenta síntomas de intoxicación? Paciente bien estable, que funciona bien con sus medicamentos. ¿Cuándo pedir niveles plasmáticos? ¿Será necesario controlar otros exámenes? Por ejemplo, ¿pediré un electroencefalograma de control periódicamente? ¿Cómo se hace, doctora Fabres? Bueno, gracias, porque la pregunta es cierto, como dice Jorge, muy práctica. Si un paciente está estable y está bien contestando directamente la pregunta, yo no le pido niveles plasmáticos. Los recursos siempre hay que usarlos bien, y si la verdad que el paciente está estable, está sin crisis, está bien, no le pediría niveles plasmáticos de regla. Voy a hablar de algunas excepciones, pero sí le controlaría otros exámenes, porque dependiendo del paciente, ¿no es cierto? Como yo les comentaba, hay veces que se producen efectos sobre hemograma. Ustedes van a poder encontrar a veces que la serie blanca baja, o que baja las plaquetas. Entonces, cada cierto tiempo nosotros siempre controlamos hemograma, ¿no es cierto? Controlamos pruebas hepáticas, que también es importante, si corresponde a veces una TSH, es importante de verlo, y ahí se van agregando algún otro más, pero yo diría que eso es lo básico. Y respecto del electroencefalograma, para un paciente bien y que está estable, un electroencefalograma de rutina o por ver cómo está, preferiría pedir lo que he mencionado anteriormente y no niveles plasmáticos ni electroencefalograma, preferiría controlarlo con exámenes generales. Perfecto. Ahora una pregunta para la doctora Carmen Paz Pérez. Hay una pregunta respecto a si un paciente con una crisis febril en infancia puede presentar crisis febril en la adultez, ¿vale? Este concepto, ¿qué pasa con las crisis febriles? Claro. ¿Hay una edad en que se presentan? ¿Qué pasa en el futuro? Claro. ¿Hay Es mayor riesgo? importante esa duda. ¿No? Es interesante esa duda, porque nos pasa a veces en neurología pediátrica que siguen llamando crisis febriles a pacientes que tienen crisis epiléptica asociada a fiebre de 10 años, 11 años, 15 años. Entonces es importante, el concepto de crisis febril se da en el contexto de un niño entre 6 meses y 5 años que tiene crisis epiléptica asociada a fiebre. Pero no en cualquier crisis con fiebre, sino que donde yo logro descartar que no haya una infección del sistema nervioso central ni otra causa específica que genere, digamos, una patología asociada a alteraciones metabólicas u otras.
¿ya? U otro un cuadro infeccioso de ese tipo. Ahora, ¿un adulto podría tener una crisis febril? No, por la edad, ¿cierto? Pero un adulto podría tener una crisis epiléptica asociada a fiebre. ¿Mm? Y esta podría ser la primera manifestación de una epilepsia o podría ser la manifestación de una infección del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, en adultos no tenemos crisis febriles, eso es solo en niños. Y el concepto de crisis febril no es lo mismo que epilepsia. Como ya le había comentado, en la crisis febril tengo algo agudo, algo provocado, pero habitualmente por agentes infecciosos específicos que generan fiebre. Hay una predisposición genética a tener crisis con fiebre, ¿ya? Distintos Perfecto. conceptos. Muy, muy claro. Doctora Fabre, aquí comentó que el tratamiento podía durar 2 o 3 años sin crisis y que dependía del tipo de epilepsia. Aquí hay una pregunta interesante también. Irene cuenta un caso de una epilepsia mioclónica juvenil en un varón de 22 años que recibe ácido valproico desde los 16 años. Con intento de retirar tratamiento y cuando prácticamente no tomaba nada, tuvo una recaída, tuvo una crisis, se inició nuevamente. Actualmente completó 2 años sin crisis. Es conveniente intentar dejar nuevamente el fármaco, específicamente esta epilepsia mioclónica juvenil. Bueno, súper buena pregunta. La epilepsia mioclónica juvenil, yo soy antigua, no decir viejita, antigua, y nosotros antes, algunos lo recordarán, decíamos epilepsia mioclónica juvenil significa tratamiento para siempre. O sea, nosotros junto con el diagnóstico le decíamos, nunca vamos a poder suspenderle tratamiento porque esta epilepsia anda bien con tratamiento y sin tratamiento anda mal. Ahora sabemos que en este saco de epilepsia mioclónica juvenil hay pacientes que sí se puede suspender tratamiento y hay pacientes que no se puede porque hacen recaída. Entonces, dicho esto, cuando uno tiene un paciente con una epilepsia mioclónica juvenil que lleva 2 años sin crisis, suspender o no suspender tratamiento depende. Vamos a poner en este caso, ¿no es cierto? O sea, ¿en qué sentido? ¿Puedo intentarlo? Sí, porque como yo les decía, van a haber algunos que van a tener recaída y otros que no. Sin embargo, en este caso en particular, que ya tuvo una recaída, la probabilidad de que vuelva a tener una recaída es mucho mayor, ¿verdad? Entonces, depende, como les digo yo, ¿de qué depende? El paciente dice, ahora yo me voy a ir a vivir a la isla de Chiloé y voy a dedicarme a, no sé, voy a vivir lejos, qué sé yo. No suspendamos tratamiento hasta que vuelva del retiro. No, yo me quiero embarazar y no sé qué sé qué. No, yo estoy manejando y no quiero dejar de manejar en este periodo. ¿Se fijan que no es fácil? Porque no tiene que ver solo con el control de crisis, sino que tiene que ver con la situación vital que está viviendo. ¿Qué haría yo? Yo lo encuentro que es difícil, a menos que esté con muchas ganas, la probabilidad de recaída es alta. Exactamente, yo creo, de acuerdo. Ahora, para cerrar esta primera clase, 2 clases, voy a hacer la misma pregunta a la doctora Carmen Paz Pérez y a la doctora Raíssa Fabre. Una pregunta como se va a tocar a futuro probablemente, pero en relación a situación de una consulta en servicio de urgencia por una primera crisis epiléptica. ¿Cuándo es una hospitalización, por ejemplo? ¿Siempre es necesario hospitalizarla? Primero en niños, después en adultos. Ya, yo voy a hablar por los niños, que puede que el adulto el manejo sea un poco distinto. En general, en pediatría, un paciente que llega con una primera crisis epiléptica, en general decidimos hospitalizar. ¿Ah? Ese es un concepto que habitualmente se usa. Ahora, si por ejemplo en el servicio de urgencia pudiéramos tener rápidamente la posibilidad de hacer una neuroimagen, la posibilidad de hacer un electroencefalograma en ese momento y estudios metabólicos básicos generales y ver que todo eso está bien, no hay ningún elemento que me indique que va a haber un riesgo de recaída o de presentar una nueva crisis, podría eventualmente irse ese paciente a casa ese día. Pero en general, los pacientes pediátricos que debutan con una crisis epiléptica, los hospitalizamos. ¿Y eso por qué? Porque puede ser una primera crisis asociada a una lesión cerebral, un tumor, una lesión aguda, ¿ya?
y eso, si mandamos al paciente de alta a la casa, no lo vamos a saber. O sea, eso tenemos que dilucidarlo inicialmente, digamos, después de la primera consulta. Yo estoy de acuerdo con eso, Carmen Paz, pero fundamentalmente también otra opción es un periodo de observación, mínimo entre 6 a 12 horas en que se puede hacer todo este estudio metabólico básico, porque si el paciente, dependiendo de la edad también, ¿ya? Recupera También, con... mientras más pequeño, menos posibilidades de mandarlo a la casa en el mismo momento, y mientras más grande, por eso que en adultos puede que varíe más. Larisa, la misma pregunta. ¿Qué harías tú con el servicio de urgencia? Paciente adulto que llega con una primera crisis epiléptica. Claro, no varía tanto, yo creo, porque en el fondo una primera crisis epiléptica siempre tiene que ser estudiada. La primera crisis epiléptica puede, y también depende de la edad. Recuerden que un adulto mayor con una primera crisis epiléptica puede tener desde un accidente vascular, un tumor, un hematoma subdural, etc. Lo mismo menores de pacientes jóvenes, también los tumores cerebrales son posibles. Entonces, una primera crisis epiléptica debe ser estudiada y depende de dónde uno esté, ¿verdad? ¿Cuál estudio va a hacer? Desde luego, uno pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, examinar al paciente es fundamental. Si yo lo examino, el examen neurológico también ayuda y todo, pero estamos hablando de lineamientos generales. Lineamientos generales es, la pregunta que nos hacen acá es, me digo, no, una primera crisis, esto puede ser epilepsia, lo mando para la casa, y el mensaje de mi punto de vista no es ese. Mi mensaje es que toda primera crisis epiléptica debe ser estudiada porque uno tiene que pensar que puede haber algo detrás de esto, así que... Bueno, finalmente, para cerrar, yo voy a responder una pregunta súper breve. El levetiracetam o ácido valproico que están haciendo un paciente que se consulta en servicio de urgencia se puede combinar con cualquier medicamento sin problemas. Tienen re pocas interacciones. ¿Ya? Hay una pregunta con respecto a eso. Ahora, quiero agradecer. Algunas de las preguntas no fueron respondidas, pero en el curso de las clases siguientes se van a ir respondiendo. Quiero agradecer de todos modos la participación de la doctora Carmen Paz Pérez, que ella esforzadamente la hemos reclutado frecuentemente para este tipo de actividades en la Liga Chilena contra la Epilepsia, lo hace muy bien, y la doctora Larisa Fabre, que también ella tiene un rol muy importante porque es la presidenta de la Sociedad de Epileptología de Chile. Así que hemos tenido dos excelentes expositoras. Gracias. Gracias a la audiencia por la atención. Los dejo con Loreto para que cierre. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos quienes se conectaron en esta primera semana. Les recuerdo que vamos a estar juntándonos todos los días martes del mes de noviembre para ir recorriendo los distintos contenidos en estas clases que van a tratar de darles una visión bastante completa en torno a las epilepsias. Por ahí en el chat me preguntaron con respecto a si las clases van a estar disponibles. Las clases se graban y las ponemos a disposición de ustedes en nuestro canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Esto está disponible a partir de mañana o pasado mañana para que puedan repasar o visualizar los que se conectaron tarde o quieran volver a ver estas clases. Y los dejo cordialmente invitados para la próxima semana a las 20 horas. En la semana le va a estar llegando el enlace de la próxima clase del día martes 15, así que ahí nos vamos a volver a reunir, y por supuesto yo también me sumo a los agradecimientos y al reconocimiento a nuestras dos excelentes expositoras del día de hoy, la doctora Carmen Paz Pérez, que nos acompaña allá desde Talcahuano además, así que muchas gracias doctora, y a la doctora Larisa Fabre, como ya dijo el doctor, está representando además acá a la Sociedad Chilena de Epileptología como presidenta de esta agrupación. Gracias también, doctor. Doctor Jorge Fester va a estar acompañando todas las semanas, él es el director del curso y va a estar moderando alguna de las sesiones. Así que los dejo invitados para el próximo martes a las 20 horas y muchas gracias a todos. Y voy a dejar abierto unos minutos la transmisión para que quienes no se registraron lo puedan hacer en el chat con su nombre y ambos apellidos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno. Chao, Carmen Paz, súper bien. Gracias, chao, que estén muy bien. Saludos a todos.